Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue designado el juez de vivos y de muertos. Es increíble cómo un pretendiente a Mesías de Israel que fracasó en su lucha libertaria fue divinizado, deificado y nombrado juez de su propio pueblo, y posteriormente elevado a juez del universo. Es una narrativa fantasiosa de naturaleza político-mitológica que caracteriza a la literatura religiosa, en la que un sedicioso ejecutado es transformado en juez de vivos y muertos por la pluma de sus creadores. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 27, dice Jesús: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Los evangelistas crean a un personaje megalómano y en primer lugar le presentan como juez de su pueblo al atribuirle el anuncio de un juicio futuro e inmediato. La escena mitológica incorpora a seres angelicales una creencia del zoroastrismo que los sacerdotes judaítas trajeron de Persia y un padre divino representado por la paloma, cuya identidad nunca se menciona en la Biblia cristiana. Perciba que el anuncio de Jesús no se relaciona con la misión de su vida, de liberar a sus compatriotas del yugo romano, a quienes debía ayudar. Sin embargo, se levanta como juez de sus hermanos. Es oportuno señalar que el Salvador de Israel nunca criticó a los romanos, sino a las autoridades judías, a sus leyes y costumbres, conducta que señala por adelantado que los condenados serán los israelitas, cuyo rosario de acusaciones está en el capítulo 23 del Evangelio atribuido a Mateo. Por tanto, el Galileo como juez no sería imparcial, porque el pago a cada uno según sus obras no es más que un acto de venganza en contra de aquellas autoridades judías que le impidieron acceder al trono de Israel. Además, el personaje Galileo no posee ninguna preparación para ejercer la magistratura, ni posee la autoridad moral para recibir semejante nombramiento. Un hombre que pasó 3 años cuestionando a los líderes de su pueblo, a sus normas y tradiciones, sin aportar ninguna solución razonable a las dificultades de su sociedad, no puede ni debe erigirse en juez, pues como dice el refrán, el saco le queda grande, demasiado grande. Lo cierto es que este texto no es más que una adaptación o reedición del Salmo número 62, concretamente el verso número 12. Dice allí: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. La idea del salmista refleja la ley de la retribución, una creencia también importada del zoroastrismo que los sacerdotes judaítas al regresar del cautiverio impusieron al pueblo. En esta propaganda sacerdotal, el santo patrono oficial de la Nueva Israel posexílica es presentado como un Dios misericordioso. Sin embargo, al retribuir a sus seguidores conforme a sus obras, no está empleando la misericordia, sino la ley. Así que en la narrativa de Mateo, el Galileo ocupa la función de juez que pertenece al Dios Yahvé y anuncia que vendría con la gloria de su Padre y con sus ángeles. Veamos entonces el tiempo de su venida para juzgar a sus paisanos. Mateo capítulo 16, versículo 28, dice Jesús: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El regreso del Mesías transformado en juez, según sus palabras, sería muy pronto, tanto que algunos de los que allí estaban no morirían, sino que le verían volver de la tumba, ya no como un sedicioso, sino como juez y rey, para establecer su reino en la tierra de Israel y Judea.
Es claro que este fenómeno antinatural no sucedió ni sucederá, sino que es una ideología político-religiosa forjada después de su muerte para enaltecer a Jesús el Galileo, el único autor importante de los evangelios. Sobre este supuesto reino post-mortem, Lucas ofrece la siguiente información en Lucas capítulo 22, versículos 28 al 30. Sigue hablando Jesús y dice cuánto sigue. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estos son los honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Israel del siglo I, integrado por destacadas figuras como Judas Iscariote, el tesorero del proyecto mesiánico, Simón llamado Pedro, el futuro papa de la Iglesia romana, quien para defender a su maestro durante el arresto en Getsemaní, le cortó la oreja derecha a un tal Malco, el criado del sumo sacerdote. El Galileo antes de morir otorgó a cada apóstol un trono en su reino. Les dio el derecho de gobernar y juzgar a las 12 tribus de Israel. Es el premio para el grupo selecto, quienes según el Galileo estuvieron a su lado durante sus pruebas. Pero según los evangelios, Jesús solo tuvo 2 pruebas. Una es la leyenda de la tentación del desierto, un relato mitológico en que le acompañaron los ángeles y el Satán, el asistente del Dios Yahvé. Pero los apóstoles no le acompañaron porque aún no fueron escogidos y porque Jesús fue transportado por el diablo hasta el desierto, quien le sirvió de una especie de taxi aéreo invisible. La otra prueba fue durante el juicio, donde todos sus apóstoles se dieron a la fuga. Eran torpes, pero no tontos, así que le dejaron solo. Jesús nunca fue probado de otro modo, ya que es el héroe de los evangelios. Hizo muchos milagros entre la gente pobre, pero fue verbalmente agresivo y maleducado con las autoridades de su pueblo, quienes le dejaron al Galileo con la lengua suelta hasta que le llegó su hora, como a cualquier gallo. En cualquier caso, este es el argumento de toda religión, promesas ilusorias que nunca se cumplirán, pero que alimenta la esperanza de la gente supersticiosa. Resulta irónico que quienes pretendieron el poder y no lograron, lo harían a la vuelta de la esquina, tras el regreso del más allá del nuevo juez de Israel. Muy bien, ya sabemos que el Galileo ejecutado sería el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Israel, sus apóstoles, los ministros, y que juzgarían apenas regrese el Jesús resucitado. Solo nos resta conocer la base del juicio, es decir, las normas que usaría este cuerpo jurídico encabezado por el líder de la sedición e integrado por los que apoyaron y trabajaron para que la acción golpista se materializara con éxito. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 48, dice Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Para el juicio, fue establecido que la enseñanza o instrucción del Galileo sería la regla de medida para cada ciudadano del pacto y pagar a cada uno conforme a sus obras. Quien obedeció sus indicaciones sería absuelto de culpa y pena, pero quienes rechazaron sus propuestas serían condenados. En ningún momento se cita qué palabra o instrucción es la que sería utilizada para el juicio, considerando que el Galileo dictó muchas reglas sobre varios temas, enfatizando mayormente la fe en él como el Mesías prometido, a pesar de no haber hecho nada para salvar a Israel. Más bien fue un agitador compulsivo que con sus actos precipitó la caída de su pueblo. Así que la palabra del Galileo es la ley para el juicio. Veamos ahora qué dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice él: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El evangelio de Jesús es completamente diferente al evangelio de Pablo, porque el Galileo anuncia la llegada del reino mesiánico a la tierra de Israel bajo su liderazgo. Sin embargo, Pablo anuncia un reino espiritual futuro,
en algún lugar del cielo y después de la muerte. Además, el Evangelio de Pablo es una doctrina elaborada en torno a la figura del Cristo de su creación, mientras que el Evangelio de Jesús consiste en la doctrina que le atribuyen sus creadores. Así que el Cristo de Pablo es distinto del Jesús de los Evangelios sinópticos. Los Evangelios sinópticos presentan a Jesús con un carácter inestable y una personalidad bastante agresiva y peligrosa. El Galileo carece de las virtudes esenciales para convertirle en un Dios, y en esa condición, su imagen no sería atractiva en el mercado religioso del Imperio Romano. Por tanto, Pablo construyó a un Cristo mejorado y prohibió lo siguiente. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 16, dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El apóstol prohibió que la gente recordara al Jesús de los evangelios, cuya imagen Pablo la configuró, tornándole más pulido, más sabio, más poderoso. Así que establece que solo se conozca al Cristo de su imaginación, al Cristo de su evangelio, al Cristo de su doctrina, y se abandone el perfil creado por los evangelistas, porque sencillamente no cuadra o no casa con el ideal divino que tenía Pablo del Mesías. Pero todavía hay algo más. El juez de Israel, o Jesús el Galileo, expandió su jurisdicción a todas las naciones del mundo. Mateo 25, 31 al 33, sigue hablando Jesús y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mateo pone en boca del Galileo a describir cómo juzgaría a las naciones. En este juicio a escala universal no aparecen sus apóstoles, dando a entender que la jurisdicción de los apóstoles se limita exclusivamente a las 12 tribus de Israel. El autor de Mateo se inspira en la leyenda del Éxodo y pone a Jesús como Moisés, quien se sentaba a juzgar los conflictos que se generaban en el desierto, sin comida ni agua y sin GPS, sin la guía personal del Santo de Israel. Recuerde que el Galileo dijo que volvería enseguida con la gloria de su Padre y con sus ángeles para juzgar a las 12 tribus de Israel, pero no vino. Quien llegó fue el general Tito con el ejército romano y aplastó a las 12 tribus de Israel. Y en este texto agrega que Jesús en su venida se sentaría en su trono de gloria para juzgar a las naciones, algo que tampoco sucedió. Las naciones siguieron adelante con sus propias leyes y jueces, sin necesidad de depender de un juez mítico creado para sostener una ideología político-religiosa. Este nuevo pensamiento de la mitología cristiana desafía a lo establecido en la mitología hebrea, donde el Dios Yahvé es el juez de la nación elegida. Isaías 33:22 dice lo siguiente, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Los evangelios ponen a Jesús como legislador y juez de Israel, con el fin de desplazar la figura e investidura del Dios Yahvé, así como los escritos de la Biblia hebrea a la que llama antiguo pacto, sustituido por el nuevo pacto celebrado por el Galileo. Los sacerdotes judaítas que regresaron de Babilonia fueron catequizados en la religión persa, el zoroastrismo, y bajo la influencia de esa creencia, impusieron en la tierra de Israel y Judea a Yahvé como único Dios, y promovieron la esperanza de una era dorada llamada mesiánica, en la que Jerusalén sería el centro de la religión universal. Isaías capítulo 60, versículos 16 y 17, y el 61:6 respectivamente. Dice allí, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro.
y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Los sacerdotes judaítas crearon el perfil del dios mitológico Yahvé, primero como santo patrono de la nación posexílica, y como la industria religiosa había prosperado tanto, se propagó la idea de un Dios universal, cuyo trono estaba en Jerusalén. El que escribe en nombre del profeta Isaías expresa ese sueño sacerdotal de que el templo sea el centro religioso del mundo y que las naciones acudan al altar del Dios Toro Yahvé llevando sus riquísimas ofrendas para que los sacerdotes disfruten de la vida, siendo pioneros de la teología de la prosperidad. Pero el Imperio Romano, en el siglo I, truncó ese anhelo sacerdotal judaíta y en su lugar, mejor dicho, crearon una iglesia universal, siendo el Galileo el dios del imperio, y con un elenco de sacerdotes distribuidos por todo el mundo, viviendo a expensas de las riquezas de las naciones. Vea que la idea es la misma, pero con otros protagonistas y nueva terminología. El sumo sacerdote es ahora el Papa, el Sanedrín son los cardenales, y el templo está en Roma. La creencia de que Yahvé es un Dios y juez universal se destaca en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 23 y 24. Dice allí, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión, purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. El autor de la epístola no reconoce a Jesús ni como juez de Israel ni como juez universal, y aclara que la función de Jesús es la de mediador del nuevo pacto. Note que cada autor escribe lo que cree y lo que quiere, como en este caso, en que ignora completamente al Jesús como juez, aunque lo haya leído en los evangelios. Además, sabe que tales escritos como el suyo son solo ideas supersticiosas que luchan por el primer lugar en el mercado religioso, razón por lo que cada autor define su obra como la auténtica voluntad de Dios. Si para el autor de los Hebreos Jesús no es juez de Israel y mucho menos juez del mundo, veamos entonces qué piensa el autor de la carta atribuida a Pedro, el santo romano. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 22 y 23 dice cuanto sigue. El cual no hizo pecado, refiriéndose a Jesús, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El autor de esta carta, escrita en la segunda mitad del siglo II, tampoco reconoce a Jesús como juez, ni de Israel ni del mundo, y sigue la misma línea del autor de los Hebreos. Ahora, el autor del Evangelio atribuido a Juan nos brinda una versión distinta de los sinópticos. Juan capítulo 5, versículos 22 y 23 dice lo siguiente. Quien habla es Jesús, y dice lo siguiente, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. El Evangelio de Juan es el más antijudío de todos, y aquí se observa claramente al eliminar a Yahvé como juez, mediante la declaración absoluta de que Yahvé no juzga a nadie, y lo justifica con una nueva idea bastante piadosa, que dicha función la delegó a Jesús el Galileo. Esta afirmación no se encuentra en los evangelios sinópticos, donde Jesús actúa como un juez independiente, en el sentido de anunciar su identidad futura de juez de Israel y del mundo, sin la intervención de su Dios Padre. Antes de terminar, veamos lo que opina el creador del Cristo que adora a los cristianos. Segunda de Timoteo 4:1, escribe Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Para Pablo, el juez de Israel y el mundo no es Yahvé ni el Jesús de los evangelios, sino el Cristo de su producción, con el nombre Jesucristo o Jesús el Cristo. Y como ya vimos al inicio, el Cristo de Pablo es quien juzgará al mundo a través del evangelio de Pablo, es decir, con el empleo de la doctrina de Pablo como regla para juzgar a cada ser humano. Con el objetivo de justificar su doctrina y sobre todo blindarla de cualquier ataque, Pablo suelta la siguiente afirmación. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Con esta admirable declaración, habrá hecho temblar la convicción de muchos y opacar a sus oponentes, porque según la carta de Pablo a los Gálatas, su doctrina no es humana, sino divina. Su evangelio no es de hombres, sino la revelación del Jesús resucitado, y que para escribir sus epístolas no fue a Jerusalén a buscar a los apóstoles, sino que la recibió directamente del Cristo de su autoría. En este texto les dice a sus detractores que lo que es confuso para ellos, para Pablo es muy claro. Pero esta afirmación no es una creación propia de Pablo, ni fue inspirada por su Cristo, sino que Pablo elaboró con la ayuda de los libros deuterocanónicos Sabiduría y Judith, o Judith. Sabiduría 17:1 dice, grandes e inexplicables son tus juicios, por eso las almas ignorantes se extraviaron. Y el capítulo 9, versículo 13, ¿qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede considerar lo que el Señor quiere? Judith 8:14, nunca llegarán a sondear el fondo del corazón humano, ni podrán apoderarse de los pensamientos de su inteligencia, pues, ¿cómo van a escrutar a Dios que hizo todas las cosas? Conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos. Esta es la fuente que Pablo utilizó para elaborar Romanos capítulo 11, versículo 33. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del dramaturgo y poeta español Pedro Calderón de la Barca. Juez que ha sido delincuente, que fácilmente perdona. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.